problemas, dificultades, todos y cada uno de nosotros, nadie hemos sido exentos. El que diga que no ha tenido problemas, que me diga la receta, porque aunque estemos en la iglesia, aunque estemos sirviéndole al Señor, vamos a tener problemas todo el tiempo. Es más, entre más nos metamos en las cosas del Señor, más vamos a tener problemas. Pero la única ventaja es que cuando no tenemos al Señor con nosotros, los problemas no tienen solución. Y si tienen solución es momentáneamente, es un momentito. Pero cuando estamos en el Señor, sabemos que tenemos a un Dios Padre maravilloso que nos puede solucionar todos los problemas, siempre y cuando sea en el tiempo de Él. Porque muchas veces nosotros queremos que los problemas, en cuanto sucedan, quieren que Él nos los solucione como si fuera microwave, inmediatamente, en segundos, en minutos, ¿verdad? Pero no es así, porque Dios es el que conoce nuestro corazón, conoce el corazón de las personas, y Él sabe cuándo y dónde y cómo va a solucionar nuestros problemas. Así que el tema de hoy le puse por título En las manos del alfarero. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Mientras usted lo busca, mire, en el capítulo 18 de Jeremías, Dios le habla al profeta y le manda que visite la casa del alfarero, porque ahí le iba a mostrar su palabra. ¿Qué es lo que le iba a mostrar? Le iba a mostrar algo en parábolas, qué es lo que él iba a hacer y qué es lo que está sucediendo. Dios hablándole en parábolas al profeta Jeremías. Fíjese, el profeta Jeremías era un conocedor de la palabra, era un profeta de Dios, y aún así el Señor le hablaba en parábolas. Significado de una parábola es un relato corto con forma de historia, sencilla o real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en tal caso, así sucede en el otro. Siempre Dios nos va a hablar de esa manera. Nos va a hablar, Dios, si usted tiene, dependiendo del trabajo que usted haga y que usted se desarrolle en el día o todo el tiempo en su trabajo, Dios nos va a hablar por medio de eso, por medio de nuestro trabajo, porque nosotros conocemos lo que estamos haciendo y Dios nos va a hablar por medio de eso. A mí, como yo soy camionero, Dios me ha hablado a mí, me ha hablado en forma de como los mecánicos, como manejador de camión. Yo una vez le pregunté hace muchos años al Señor y le dije, Señor, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Y el Señor, yo recuerdo, tenía como 6 meses de convertido. Y yo recuerdo que el Señor me venía a mi mente y me decía, yo estaba abajo del camión, estaba quitando algo ahí de abajo del camión y desatornillando algo, y el Señor me decía, porque yo estaba afligido, porque yo decía, bueno, en la iglesia la gente, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Si vamos a buscar al Señor, vamos a ver a que nos solucione nuestros problemas, pero yo estaba afligido y estaba confundido, no sabía ni qué hacer porque yo tenía muy poquito tiempo de convertido. Y el Señor me decía, es porque no se dejan moldear. Es que porque cuando ellos se convierten, ellos me traen todos los problemas, yo les perdono sus problemas, pero cuando yo empiezo a moldearlos, empiezo a hacerlos a mi voluntad, empiezo a hacer que me obedezcan, ellos pegan el brinco y se van. Dicen, mejor no, mejor así no juego, así no me llevo. Yo creí que en la iglesia había personas buenas, que nomás daban palmaditas, que nomás decían, no se preocupe, usted siga en su vida, siga haciendo lo que está haciendo. No, la iglesia es para moldear a la gente. Porque nosotros venimos con un montón de cosas, venimos con trabas, venimos con rencores, con odios, venimos enfermos. La iglesia es un hospital. Entonces él me decía a mí que, porque no se dejan moldear. Cuando yo empiezo a moldearlos, ellos les empieza a doler todo lo que yo les voy quitando. ¿Y qué hacen? No aguantan, se van. Entonces por eso es la razón de hoy el tema en las manos del alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es nuestro Señor Jesucristo, es el que nos quiere moldear. Así que vamos a la palabra, vamos a leer Jeremías capítulo 18,
verso 1 al 6. Y la palabra de Dios dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Mire, yo tengo esto, no crean que para adorno. Esto es como para una ilustración. Mire, este jarro no era así de bonito como está. Este jarro era polvo y era tierra. Pero este jarro, para poder llegar a ser lo que es ahora, tuvo que pasar un proceso. Primero, el proceso era tierra, era arcilla. Estaba en el suelo. ¿Qué hizo el alfarero? El alfarero recogió la tierra, luego le echó agua y le echó algunas cosas que se le echan al barro para que agarren firmeza. Le empezó a echar todo lo que necesitaba, los componentes, y lo empezó a amasar. Y él hizo una bola de masa. Después de esa bola de masa, el alfarero lo que hizo, lo puso en la rueda. Allá en México, donde hacen eso, hay una rueda, donde como pedales de bicicleta que van así, y la rueda se va moviendo. Y en el medio de la rueda pone la masa que hizo él con la tierra y el agua. Entonces las manos del alfarero empiezan a mojárselas para que no duela, para que no se eche a perder esa masa. Empieza él a trabajar y a hacer la figura. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, el Señor primeramente lo que hace con nosotros es nos perdona nuestros pecados. El Señor nos pone a nuestro alrededor el pastor, el mentor, los líderes. Todo eso nos pone alrededor el Señor. ¿Para qué lo hace? Porque son los componentes que nos van a formar. Todas esas personas son las que nos van a ir formando poco a poco, conforme vayamos creciendo en el Señor. Esas personas nos van a ir dando simultáneamente las cosas, no nos las van a dar todas de un solo. No nos van a dar carne, sino nos van dando leche primero. Leche, papita, y así nos vamos, hasta que llegamos a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Así como el alfarero, cuando él hizo esta ánfora, él era rústica. Después de eso pasó a donde la iban a pintar. Pero antes que eso, antes de pintarla, tuvieron que meterla al horno. Y a veces nosotros cuando estamos en el Evangelio y vamos caminando, entonces Dios dice, ok, ya va aprendiendo. Ya va entendiendo de qué se trata esto. ¿Y qué hace el Señor? Permite la primer prueba. Para ver si es cierto que estamos confiando en Él o nada más estamos diciendo que sí a todo. Llega el momento de la prueba y el Señor dice, ok, ¿ahora qué va a suceder? Nos mete al horno, como lo hace el alfarero con eso. Ahí es donde este artículo va, cuando él lo mete al horno, ahí es donde va a resistir. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando nos empiezan a venir las pruebas, el Señor dice, ¿sigues adelante o te vuelvo hasta atrás? Tiro la masa, tiro todo lo que echaste, todo lo que aprendiste, lo echaste por la borda. Ahora empiezas otra vez hasta el momento en que tú te convertiste. Empiezas lo rudimentario, otra vez lo básico. Y el alfarero cuando este artículo lo mete al horno,
ahí hay temperaturas inimaginables. Pero ¿qué está haciendo el alfarero cuando lo mete adentro? Lo está fortaleciendo, le está dando fuerza para que no se craquee, para que no se... Ahí es la prueba donde él, después de eso, lo va a sacar para que lo embellezcan, para que lo pinten, para que lo dejen bonito. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros pasamos todo el proceso, nos meten al horno. El horno son los problemas que nos vienen, las dificultades. Y conforme vaya uno pasando los problemas y las dificultades, Dios nos va dando más y más y más, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero a veces nos quedamos a la mitad del camino, porque no queremos seguir adelante, porque no queremos seguir en las manos del alfarero, no queremos que Él nos ayude, no queremos que Él nos saque adelante, que Él solucione nuestros problemas. A Jeremías se le dijo que fuera a casa del alfarero, donde miró a un alfarero que moldeaba una vasija de barro. A Jeremías el Señor lo mandó para que mira lo que hace el alfarero. Eso es lo que tú vas a hacer con la gente que vas a ir a ver. Por cuanto la vasija no era adecuada para lo que se proponía el alfarero, él tenía que moldearla de nuevo en algo diferente de lo que antes había hecho. Cuando la tierra es mala, cuando la metió adentro del horno y se craqueó, ¿qué hace el alfarero? El alfarero va y la tira y dice, esto no sirvió, vuelva a hacerlo. Pero Dios no es así con nosotros. Dios lo que hace nos perdona. Y dice, no te preocupes, sigue adelante. Es normal lo que está sucediendo, pero ahora ya no vas a hacer las cosas así, sino las vas a hacer de esta manera. Y Dios nos da oportunidades. Esta parábola contiene varios principios importantes para la obra de Dios en la vida de los creyentes. La obediencia de ellos a Dios, como quien moldea tanto su carácter como su servicio para Él, determinan en gran parte lo que Dios puede hacer con ellos, o sea, con usted y conmigo. La obediencia, porque muchas veces nosotros podemos llegar a la iglesia y le obedecemos al mentor, al pastor, pero cuando salimos de la iglesia seguimos haciendo lo mismo o tenemos dos caras. Allá somos una cosa y adentro de la iglesia somos otras. Porque Dios no nomás está en la iglesia, Dios está en todas partes. Dios es el que nos está mirando, está a un lado de nosotros ahí, para lo que lo necesitemos. Había un problema en el pueblo de Dios en ese momento. Judá se había corrompido. Por eso Dios mandó al profeta Jeremías a la ciudad de Judá, porque era un pueblo que se estaba echando a perder, corrompido, que no le obedecía al Señor, que estaba haciendo las cosas que supuestamente el pueblo creía que estaban bien. Entonces el profeta Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios, pero observando al alfarero, y se dio cuenta que de vez en cuando él rechaza alguna vasija de barro debido a su pobre calidad. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando el Señor nos pone los mentores, los maestros para que nos enseñen, es para que le obedezcamos, para que nos sujetemos a las autoridades. No que idealicemos al pastor, no que idealicemos al mentor, no que sea nuestro Dios esa persona, no. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Pero ellos son las ayudas para que nos ayuden a seguir creciendo en los caminos del Señor. Pero muchas veces nosotros, nuestra mirada la ponemos en el pastor, la ponemos en el evangelista, la ponemos en el profeta, la ponemos en el mentor, la ponemos en nuestro líder. ¿Y qué pasa? Cuando esas personas caen, caemos junto con esas personas. Porque nosotros confiamos, pusimos nuestros ojos en esas personas. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, esas personas pueden caer y nosotros seguimos en los caminos del Señor. ¿Por qué ocurre esto? Lo que sucede es que lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Mire todo el proceso que pasó pasó el cántaro todo lo que pasó. Pero llegó un momento en que ese cántaro sirvió, lo pintaron, lo pusieron a la venta. Estuvo en una parte donde se veía bonito, la gente lo iba a ver bonito, sí, pero ¿cuántos cántaros se tuvieron que quebrar para poder hacer ese cántaro?
¿Cuántas veces tuvo ese cántaro que pasar por el horno? ¿Cuántas veces sufrió eso caliente? ¿Quién sabe cuántos grados tenía que haber pasado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pasado por problemas y dificultades? ¿Cuántas veces Dios no nos ha metido en el horno? ¿Y cuántas veces hemos salido del horno o nos hemos regresado otra vez? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Lo que hace Dios con nosotros depende de la forma que nosotros respondamos al llamado de Él en nuestras vidas y cuán dispuestos estemos nosotros para ser moldeados por Él. Porque yo conozco mucha gente que tiene 30, 40 años en el Evangelio y siguen en el mismo lugar. Y yo me pregunto y digo, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Pero cuando yo estaba leyendo todo el capítulo de Jeremías, el capítulo 18, me empecé a dar cuenta. Leí la historia de Daniel, leí la historia de Job, me empecé a dar cuenta por qué esas personas están estancadas. Porque cuando vienen a la iglesia no se dejan moldear, no se dejan trabajar. Ellos piensan que solo con venir a la iglesia, sentarse y oír una predicación, irse a su casa, abrir la Biblia, llegar a su casa y cerrarla y no abrirla más, ya ellos son cristianos y eso no es así. Ser cristiano encierra más que solo venir a la iglesia. Ser cristiano es vivir el cristianismo. Es vivirlo a cada momento, a cada instante. El barro en malas condiciones puede frustrar las intenciones del alfarero y obligarlo a hacerlo de nuevo la vasija. Lo mismo que la calidad del barro limita lo que el alfarero puede hacer. A veces nosotros somos discipulados por líderes o por pastores que no nos discipulan bien. Y es lo mismo que sucede con el alfarero. A veces el barro no sirve, pero el alfarero se da cuenta cuando ya él lo va a meter al horno. Ese barro ya no sirve. Y muchas veces con nosotros pasa, cuando nosotros entramos en las manos y nos ponemos en las manos de líderes que lo único que buscan es agradar al hombre, no agradar al Señor. Y nos enseñan cosas que no deben de enseñarnos. Y esto hace que limite lo que el alfarero puede hacer el barro. También nosotros limitamos a Dios según sea la disposición nuestra para dejarnos moldear y dejar que Dios cree el producto que Él necesita para ponerlo dentro de nuestra vasija. Dios necesita que seamos vasijas limpias, bien hechas, que no tengamos craqueaduras. Yo quiero decirte esta mañana que nuestras vidas no están en las manos de ninguna fuerza invisible o en un destino incierto. Estamos en las manos del Señor Jesucristo, que quiere hacer y sacar de nosotros lo mejor. Quiere hacer de nosotros la figura que Él quiere que seamos. Así quiere que seamos, que salgamos del horno, listos para servirle, listos para servirle a la demás gente, listos para ayudarle a la demás gente. Él no quiere que nada más estemos ahí, como el cántaro ese, estar ahí nada más de lujo, que sirva para que la gente lo vea, para que la gente lo admire. No, Él quiere que trabajemos después de que salimos del horno, quiere que trabajemos, quiere que ayudemos a más gente. Es el Dios que nos ama, es alguien que nos entiende y que está dispuesto a trabajar con nosotros. Él es el que nos ha salvado y redimido, es el que te ha hecho lo que eres hoy, a ti y a mí. Si estamos aquí es por la bendita misericordia de Dios. Si seguimos vivos en este mundo es por la bendita misericordia de Dios. Si estamos trabajando, si tenemos salud, si tenemos a nuestra familia junta, es porque Dios tiene misericordia y vivimos por la gracia de Él. Su nombre es Rey de Reyes, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, luz de las naciones. Este es el Dios que nos quiere cambiar y moldearnos. Es el autor de todo lo que somos y su nombre es más grande, en el cual se doble toda rodilla. Filipenses 2, 10, 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese,
todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, tiene que doblarse toda rodilla ante el Padre. Dios quiere moldear nuestra vida como barro en las manos del alfarero. Quiere ponernos en la rueda de la vida y a través de ella formar la vasija que ya Él ha diseñado en su mente para ti y para mí. La rueda simboliza en nosotros las circunstancias de nuestra vida, las adversidades que nosotros enfrentamos día tras día. Es lo que les decía ahorita, los problemas y las dificultades son la rueda. De nosotros está y depende de nosotros si nosotros nos subimos a ese plato, nos subimos a esa rueda y dejamos que Dios nos empiece a moldear. Aún con los problemas que tengamos, con los problemas que pasamos a diario, si nosotros nos ponemos en las manos del alfarero que es Jesucristo, nosotros vamos a ser hombres y mujeres grandes en el Señor. En Isaías 64:8 nos dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué bendición poder decir, somos obras de tus manos. Cuando hayamos terminado la carrera, cuando ya nuestro propósito ya esté en nosotros, cuando sigamos sirviéndole al Señor, cuando ayudemos a gente, cuando ayudemos a gente desvalida, que le ayudemos con comida, le ayudemos con todo lo que sea. Podemos decir, somos obras de tus manos, somos todos nosotros. La pregunta es, ¿qué quiere depositar Dios en mí tan importante que yo tengo que dejarme moldear por Él? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere poner en nosotros su revelación. Pero ¿cómo vamos a tener su revelación? Orando y pidiendo la guía del Espíritu Santo. Es la única forma. ¿Y cómo vamos a tener que hacerlo? Leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, exponiéndose a la palabra, escuchando la palabra, meditando la palabra. Mire cuál es su revelación: ser reverente, ser humilde, guardar los mandamientos, tomar la Santa Cena dignamente, estudiar a diario la Biblia, dedicar tiempo para meditarla en ella, buscar la voluntad de Dios con paciencia y por último, reconocer los susurros del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a conocer la voz del Espíritu Santo cuando Él nos habla si no estudiamos la palabra? Si no tenemos un devocional de oración a diario, 15, 20 minutos, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios nos va a moldear en nuestro caminar diario si no hacemos esas tres cosas, que son orar, leer la palabra y buscar la presencia de Él? ¿Cómo lo vamos a hacer? En 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tenemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos dio de su Santo Espíritu. Nosotros somos vasos de barro que a veces experimentamos tristeza, llanto, aflicciones, inquietudes, debilidades y temores. Es normal porque no somos perfectos. Todo esto lo vamos a sentir nosotros. Pero en nosotros está si nos enfriamos, nos quedamos estancados en los problemas. Si nosotros como cristianos nos quedamos estancados en los problemas, quiere decir que no estamos buscando la presencia de Dios y tampoco estamos leyendo su palabra. Porque si estamos leyendo su palabra, estamos conociendo al alfarero, al que nos está moldeando. Y nosotros vamos a saber qué caminos vamos a seguir, qué caminos vamos a tomar para quitarnos ese problema, esa dificultad que nos está deteniendo para la bendición. Porque hay muchas personas que tienen diferentes problemas. Pero el problema más común es decir, mi esposo no se convierte, mi hijo no se convierte, no tengo trabajo. Pero entonces, ¿para qué tenemos al Señor a un lado? ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Lo tenemos que buscar. Tenemos que buscar soluciones y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo leo tu palabra. Yo oro, Padre, te estoy pidiendo esto, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Hay algo en mí, Señor, por la causa de que mi esposo o mi esposa no se conviertan?
¿Hay algo en mí, Señor? ¿Hay algo por qué mis hijos no están en la iglesia? Dímelo, Señor, revélamelo para poder yo quitar eso que está estorbando. Pero necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, necesitamos tener un devocional, necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos buscar un tiempo de oración con Él, un tiempo de intimidad con Él, para poder escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice, para poder llevarlo a cabo. Si no, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El Señor no nos va a hablar donde haya tanto bullicio. El Señor quizás nos puede hablar por una persona, y la persona es a decirnos, el Señor me dijo que te dijera esto. Pero para poder corroborar lo que esa persona dice, volvemos a lo mismo. Tú vas a tener que ir a la palabra, vas a tener que orarle al Señor si verdaderamente lo que te dijo esa persona, ese profeta, ese evangelista, ese pastor, está de acuerdo con lo que dice la palabra. No estamos derrotados porque llevamos por dentro un tesoro celestial, el Espíritu Santo. En toda aflicción podemos ser más que vencedores mediante el poder y el amor de Dios. Las debilidades y los problemas, el sufrimiento, se convierten en el medio por el cual se recibe la abundante gracia divina y nos permite que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Todos los problemas que pasamos, las dificultades, todo, de ahí depende de ti o de mí, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Qué cara ponemos cuando tenemos problemas? ¿Qué cara ponemos? ¿Gritamos, saltamos, nos enojamos, decimos malas palabras, o maldecimos, o cuestionamos a Dios? ¿Qué hacemos? Porque ahí es donde nosotros tiene que salir la vida de Cristo y se manifieste que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en nosotros, cuando vienen los problemas. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo no sé ni para qué dice esto. O sea, decimos la palabra, pero la decimos de los dientes para afuera, pero no la decimos con el corazón. Y eso es lo que quiere Dios, que las palabras que de nosotros salgan dentro de nuestro corazón, que sean para bendición y no para maldición. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios haga de nuestras vidas lo que Él quiere hacer? Primeramente, someternos. Cuesta trabajo someternos. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Es lo que le decía al principio. Mucha gente viene a la iglesia o no se quiere convertir porque dice, yo voy a aceptar a Jesús, dice, hasta que se me quite lo alcohólico, hasta que se me quite lo drogadicto, hasta que se me quite las veces que yo le he pegado a mi mujer. Yo necesito primero componerme, las malas palabras. No, así como estás, vente, porque Dios, Él hace milagros con las personas. Y muchas veces queremos primero arreglar nuestra vida, queremos arreglar todo lo que tenemos que arreglar y después decirle al Señor, desconfiando que el Señor puede hacer milagros en cada uno de nosotros. La cualidad más importante del barro es que se somete y no se somete en las manos del alfarero. Se arruinará. Y si el barro tuviera conciencia, él mismo se sometería al darse cuenta de dónde viene y darse cuenta que la única forma de ser alguien es en las manos del alfarero. Mire, el barro, porque es tierra, porque no tiene sentidos, no tiene pensamientos, no reniega. Pero nosotros sí renegamos. El barro, mire todo lo que pasa, inclusive cuando va al horno, el barro no le dice, espérate tantito, está muy caliente. No, inmediatamente lo pone en una pala y vas para adentro. Aquí te pruebo. Y el Señor con nosotros no. Nosotros luego nos quejamos. No, ya me está raspando mucho. No, ya me puso la lija más dura. No, mejor no, Señor. Me voy a ir a la otra iglesia porque en aquella iglesia hay más amor. Aquí no hay. Aquí todo el mundo me quiere. Luego me trata mal, no me saluda. Y así de esa manera seguimos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Al momento que usted pasa por esa puerta, usted no tiene que fijarse en mí ni fijarse en los hermanos. Usted su mirada tiene que estar en Dios. Tiene que decirle, Señor, aquí vengo. Al que vengo a adorarte es a ti. Al que vengo a rendirte culto es a ti.
Vengo a escuchar tu palabra, no vengo a escuchar palabra de hombre, no vengo a escuchar palabra de maldición. Vengo a escucharte a ti. ¿Por qué? Porque el barro es polvo y agua y nosotros también. Nosotros somos polvo y somos agua. ¿De dónde nos sacó el Señor cuando hizo a Adán? ¿De dónde lo sacó? Del polvo de la tierra. Dice que Él escupió, hizo así y formó al hombre. Hay hasta un coro por ahí que dice que somos polvo y nada más, dice. Una canción del mundo. Dice, somos polvo y nada más. Y es la verdad. Cuando nos morimos, ¿a dónde va nuestro cuerpo? Nuestra alma se va con el Señor, pero nuestro cuerpo ¿a dónde se va? A la tierra, porque somos polvo. Si usted va y destapa ahí a una persona a los 5 o 6 años, ya no queda nada más que puro polvo. Porque somos polvo. Miren el Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición, somos polvo. Ahora la única forma que este polvo que somos nosotros tuviera vida es mezclándolo con agua. ¿Cuál es el agua? El Espíritu Santo. Cuando el Señor no empieza a trabajar con nosotros, nos pone en la rueda de los problemas, de las dificultades. Cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Él nos ayuda a salir adelante de todos los problemas. Pero muchas veces vienen los problemas y en lugar de pedirle a Dios, Señor, estoy pasando por este problema. Fíjate que voy a la iglesia y nadie me saluda. Fíjate que voy al trabajo y todos me voltean la cara. Así es como tenemos que hacer. Ayúdame, Espíritu Santo. Estoy en este proceso, ayúdame a pasarlo. Pero no, decimos, no, mejor no voy. No, y en el trabajo ahorita les grito hasta lo que se van a morir. Me defiendo. Se nos olvida que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Que para eso está Él ahí. Él es el consolador. Él es el que nos puede ayudar en las pruebas que estemos pasando. Del Espíritu Santo que viene a nuestra vida una vez que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Miren, no hay cristianos de cosecha en la voluntad de Dios. El barro no se puede automoldear. Ahora, cuando digo que el barro no se puede automoldear, no estoy diciendo que las personas no juegan ningún papel en los proyectos de Dios en su vida. Dios quiere que participemos en la oración, la lectura de la palabra y la obediencia a su voluntad. Así de sencillo. Para poder que Él nos moldee, para poder que Él nos vaya preparando para cuando nos vaya a meter al horno de fuego. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera en las manos del alfarero, pero este no es el caso. A veces el barro también sale malo y el alfarero lo tiene que tirar. Pero Dios no nos tira, Dios nos restaura. Le pedimos perdón y seguimos adelante. Jeremías 18:4 nos dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Nosotros no somos como esa vasija. Nosotros somos humanos. Somos seres humanos hechos por un Dios grande y poderoso. A nosotros no nos va a agarrar el Señor y nos va a aventar y decir, no, tú ya no pasaste el proceso, cuando te puse la primer prueba, fallaste, ok, vámonos, tira para la basura. No, Él dice, te voy a restablecer, pero que te sirva todo lo que pasaste para que aprendas, que te sirva de experiencia. El profeta Jeremías vio que la vasija se estropeó. Fíjese lo que pasó con el profeta Jeremías. Y el alfarero tiró el barro y comenzó con otro montón y no volvió a hacer la misma vasija. ¿Se fija lo que hace el alfarero con la vasija? La tira. Aquí podemos ver la rebelión del hombre y la restauración por la gracia de Dios. ¿Por qué estropeó el barro el profeta? Porque quería hacer lo que él quería. ¿Y por qué nosotros no hacemos caso? Porque queremos hacer lo que nos dé la gana nosotros. Queremos torcerle la mano a Dios y decirle, no, así no, tú estás mal, déjame hacerlo así, mira, así está más fácil. Así queremos hacerlo nosotros. En Jeremías capítulo 18, verso 11 al 12 nos dice, ahora pues, fíjese la sentencia que le dio al pueblo de Judá, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová,
he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Sentenció al pueblo de Judá. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Todavía le contestaron, es inútil que hagas lo que sea, Señor. De todas maneras, nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Mediante una parábola impresionante, el profeta Jeremías revela que Jerusalén y Judá sufrirían un juicio tan devastador que serían hechos pedazos, y ni aún así entendían. Si solo pudiéramos ver el producto terminado de lo que Dios ha planeado para nosotros, nunca lo desobedeceríamos. Nunca. Pero no, las cosas de Dios no funcionan a nuestro antojo. Dios nos va, mire, si estamos en un proceso en el Señor, lo que tenemos que hacer nosotros es obedecernos. Si sabemos a ciencias ciertas que Él es nuestro papá, que Él nos hizo, que Él jamás va a hacer algo en contra de nosotros que nos afecte. ¿Por qué cuando estamos por terminar el proceso dudamos? ¿Sabe por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque no leemos la palabra, porque no buscamos su presencia, porque no estamos en comunión con Él. Por eso es que fallamos. Porque mire, el diablo está como león rugiente. El diablo está todo el tiempo tratando de tumbarnos, tratando de hacer algo para que nosotros no sigamos en el proceso que Dios tiene para nosotros. Y la única forma de atacar el diablo es leyendo la palabra, orando al Señor, buscando la presencia de Él. Es la única, ese es el trabajo del cristiano desde que nos convertimos hasta que vamos a la presencia del Señor. Aún hasta los más ungidos han caído en las garras del enemigo. ¿Se imagina los que vamos empezando apenas? Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Si el Señor nos salvó fue para algo bueno. No nos salvó nomás para tenernos dando vueltas. Nos salvó para llevarnos a donde Él quiere llevarnos, a que seamos hombres y mujeres de bien. Es triste, pero muchas veces pensamos que sabemos más que Dios. Le queremos enseñar a Dios nosotros. Nos creemos que todo lo sabemos. Y máxime los que estudian mucho, los teólogos y todos piensan, los maestros de universidades, piensan que saben todo. Y no es así. Una vez que nos sometemos al alfarero, comenzamos a entender lo que Dios quiere hacer de nosotros. Una de las herramientas del alfarero es la rueda, donde Él da la forma al barro hasta darle figura que Él quiere dar. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y Él es el único que controla su velocidad y lo hace más o menos según Él crea que necesite. El alfarero no le pide permiso al barro o a la figurita y le dice, ahorita voy a empezar rapidito. No, Él tiene en su mente lo que va a hacer con esa figura, con esa bola de barro que tiene. Él ya tiene en la mente, Él no se va a detener. Si le duele o no le duele, a Él no le importa. Pero el Señor, cuando nosotros pasamos enfrente y lo recibimos, el Señor nos da de su Santo Espíritu, nos da un ayudador. Ese cantarito no tiene lo que nosotros tenemos. Él es una cosa nada más que se deja moldear. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Señor nos dejó al Consolador para que conforme vayamos nosotros en el proceso, en las manos del alfarero, Él nos vaya ayudando. Y el Señor nos va a ir formando. Pero nosotros no debemos de perder comunicación con el Espíritu Santo, ni con la presencia de Dios. Necesitamos estar todo el tiempo constantes, a diario, en la presencia del Señor, porque el diablo está atrás de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar, siempre. Hay personas que dicen, ¿por qué estoy pasando por tantos problemas y dificultades? ¿Sabe por qué? Porque no se han dejado moldear.
Es triste, pero no se han dejado moldear. Mire, yo no soy perfecto, pero yo desde que me convertí, yo siempre le dije al Señor, una vez que llegué a la iglesia, tenía las llaves de la iglesia y llegué temprano y las abrí, me fui hasta enfrente, hasta el altar y le dije, Señor, si tú cambias mi vida, pero 100%, yo te voy a servir el resto de mi vida, pero si tú la cambias, Señor. Yo lo reté al Señor. Y Él hasta el día de hoy lo ha cumplido. Problemas he tenido, un montón de problemas. Muchos problemas. Problemas que a veces uno está en la iglesia y dijera, yo ya no vuelvo. Ya me enfadaron aquí. Ya me cansé de servirle a gente que no entiende. De servirle a gente que no es agradecida. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros entendamos que nosotros cuando venimos a la iglesia le servimos al Señor, las cosas van a cambiar. Pero cuando nuestra mente está puesta en que si yo le servía al pastor, le servía al líder, le servía al mentor, nos vamos a cansar. Pero cuando nuestra mente sea que le servimos al Señor, no te va a importar. Mira, pongámonos como los caballos, aquí les ponen aquí unas partes aquí que le tapan los ojos. Dicen que son caballos pajareros, porque pasa algo y voltean, pero cuando le ponen aquí esto aquí, derechito van, mire, ni siquiera se asustan. Y muchas veces lo hacen para que el caballo no se asuste, no vaya brincoteando para todos lados. Así debíamos ser nosotros. Nuestra mirada debe ser en el ángel de Jehová. Estos problemas y dificultades que pasamos son los que van a moldear ese mal carácter y esa mala actitud ante los problemas. Dios quiere que seamos personas útiles para su servicio, pero Él no nos puede usar si tenemos mal carácter, si tenemos mala actitud. Podemos ser cristianos podemos servir 100%, podemos en la iglesia poner una cara, pero por dentro de nosotros estamos enfadados, cansados, no queremos seguir sirviendo. Y esa es una mala actitud. Necesitamos ser transparentes con el Señor. Tenemos que rendirnos al alfarero. Dios fue el que dispuso que José fuera a Egipto, donde sería moldeado por Dios como gobernante. En el capítulo 37 de Génesis. Si usted lo lee, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero mire, José, todo lo que tuvo que pasar. ¿Y sabe de dónde empezó la primera guerra? La primera prueba fue con su familia, con sus hermanos. Ellos le hicieron la guerra a José. No lo querían. Lo vendieron como esclavo. Lo tiraron a una cisterna. Lo metieron a la cárcel. Una mujer quiso abusar de él. ¿Y qué pasó? Él confió en Dios. Porque sabía que Dios tenía un propósito para él. Pasaron 13 años para que él fuera gobernador de Egipto. 13 largos años pasando por ese proceso para que Dios lo moldeara. Y nosotros no pasamos lo que José pasó. Ni siquiera la mínima parte hemos pasado. José pasó hasta peligraba su vida. Pasó 3 años en la cárcel. Pero fue fiel a Dios. ¿Y cuál fue su recompensa? Fue gobernador de Egipto. Pero tuvieron que pasar 13 años. Desde los 17 que salió de su casa hasta los 30 años que fue gobernador de Egipto. Después que estropearon sus vidas, ahí les va otro ejemplo. Mire. Dios le dio una segunda oportunidad a David, Jonás y a Pedro fueron restaurados por Dios. David se acostó con la mujer, con Betsabé, la mujer de Urías el Eteo, un soldado de su ejército, un capitán de su ejército. ¿Qué pasó con él? Hasta tuvieron un hijo, que el hijo murió. A Jonás le huyó a Dios porque él no quería ir a Nínive, no quería predicar en Nínive. Hizo lo que quiso, pero a fin de cuentas Dios ganó y le dijo, vas a ir. Lo hizo que un pez se lo tragara y fuera y lo vomitara exactamente en Nínive. A Pedro lo negó 3 veces.
¿Y qué hizo el Señor? Lo restauró. Restauró a estas 3 personas que cometieron estos pecados. ¿Qué puede hacer? Yo me pregunto, ¿hay algo imposible para Dios para que haga para nosotros? No hay nada imposible. Dios puede hacer maravillas de cada uno de nosotros. No hay nada imposible para Él. Dios está dispuesto a invertir tiempo en ti y en mí. No importa cuánto tiempo, Él tiene paciencia para darnos una segunda oportunidad. Así como me la dio a mí, te la puede dar a ti. Así como se la dio a Jonás, a Pedro, a David, también te la puede dar a ti. Las circunstancias y problemas que pasamos son el horno de fuego. Todos los problemas que tú estás pasando, las dificultades, los sinsabores en tu casa, los problemas en tu casa, es porque Dios te está poniendo en el horno de fuego. Porque Él quiere saber de qué calidad es tu material, de qué calidad estás hecha o hecho. El profeta Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar ahí. Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. El calor le da fuerza y belleza y agranda su utilidad y valor. Es necesario que la vida del creyente pase por hornos de fuego. Todo lo que le da. Mire lo que le dio al cantarito. Le dio fuerza, le dio belleza y le dio utilidad. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Job atravesó el horno del dolor. Él dijo, mas Él conoce mi camino, me privará y saldré como oro. Job 23:10. ¿Se imagina todo lo que pasó Job? Todo lo que perdió. Y aún así él nunca cuestionó a Dios ni renegó de Dios. Todo lo contrario. Job se sentía seguro de que Dios todavía cuidaba de su vida y que él sabía que ninguna adversidad lo apartaría de la fidelidad de Dios. Job veía su sufrimiento como una prueba de su fe en el Señor y su amor a Él. Fíjense, estaba sufriendo. Hasta lepra, sarna, se rascaba. Los perros iban y lo lamían ahí. Llegó la mujer de él y le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Todavía. ¿Y Job qué hizo? No. Pero ¿cuál fue la recompensa de él? Tuvo el doble de lo que había tenido, porque dice que Job era rico en gran manera. Y Job tuvo mucho más de lo que el diablo le quitó. Mire, vamos a ver esta del capítulo 3 de Daniel. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego y descubrieron que el alfarero estaba ahí con ellos en el fuego. Cuando ellos se negaron a arrodillarse con la estatua que iba a ser Nabucodonosor, Nabucodonosor les dijo, el que no se arrodille, lo vamos a echar al horno de fuego. Y ellos dijeron que no. Había miles y miles de gente, y entre ellos había miles de hebreos también ahí. Pero ellos dijeron no. Esos 3 jóvenes dijeron no. Nosotros sabemos en quién confiamos. Y esos 3 jóvenes no eran cualquier jóvenes, no eran esclavos. Ellos trabajaban en el palacio. Eran los que llevaban las cuentas del rey. Pero aún así no lo obedecían, porque ellos confiaban en Dios. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Llamó a tres fortachones de esos, los más fuertes, y dijo, amárrenlos de los pies y las manos y me los echan al horno. Y fueron y los echaron, y ellos jamás negaron a Dios. Pero ¿qué sucedió unos momentos después? El mismo Nabucodonosor, porque Dios le permitió, vio que 4 andaban adentro danzando. Lo único que se les quemaron fueron las correas con que estaban amarrados. Díganles que salgan, dice. Y salieron intactos. ¿Cómo vamos a salir nosotros? Yo quisiera salir intacto también cuando Él me ponga en el horno de fuego. Dios sabe cuánto exactamente hay que calentar el horno y sabe cuántas pruebas podemos soportar. Fíjese, hasta en eso tiene cuidado Él. A veces decimos, ya no soporto este dolor, ya no soporto esta enfermedad, ya no soporto esto. Bueno, pues pregúntale al Espíritu Santo que está en ti. Porque aquí dice muy claro, Dios sabe exactamente cuánta temperatura le va a poner a ese horno
¿Cuánto problema? ¿En qué tiempo tú vas a sobrellevar ese problema? ¿Y cuántas pruebas podemos soportar? Los cristianos que han vivido fuera de los hornos de Dios se pierden mucho de las bendiciones que reciben de parte de Él. Por eso hay mucho cristiano regado en el mundo. Ahí donde trabajo yo, el 60% son cristianos, pero no tienen iglesia ni tienen pastor tampoco. Dicen que son cristianos, pero a mí me gustaría decirle, ¿has sido bendecido? ¿Has sido bendecido por Dios? Porque muchos somos cristianos, pero hemos sido bendecidos por Dios. Quienes han estado dispuestos a sufrir con Cristo y por Él, debemos rendirnos al alfarero y permitirle que haga su voluntad en nosotros. Mire, si ya estamos metidos en la iglesia, si ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ya no nos hagamos para atrás. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Mire, todos los años que pasamos sin el Señor sufrimos mucho. Tuvimos problemas, a punto del divorcio, a punto de que nos dejaran, a punto de que viviéramos en la calle, a punto de perder trabajos, a punto de perder familia. Pero vino Dios, nos salvó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos tenemos que meter nomás el 40, el 30% con las cosas de Dios? Metámonos con todas las extremidades adentro. De todas maneras, ya estamos ahí. Dios no puede ser burlado. Dios no te va a aceptar si nomás tienes un pie aquí y un pie en el mundo. Dios quiere que seamos instrumentos útiles útiles. Una vasija no produce nada, solo recibe, contiene y da. Mira esa vasija. Cuando fue formada, lo único que hace es recibir agua, contener el agua y dar agua. Nada más. Es todo lo que hace. Y es lo que quiere el Señor que seamos nosotros. Que recibamos, que contenamos y demos lo que hemos recibido. Recibimos sus bendiciones y las compartimos con otros. Todo lo que Dios pide de nosotros es que siempre estemos a su disposición y que seamos limpios de corazón y que estemos vacíos de nosotros mismos para que Él nos pueda llenar de su poder y de su revelación. ¿Cómo nos va a llenar el Señor de toda la revelación, de todos los secretos que Él tiene, si nosotros no leemos la palabra, no oramos, no buscamos su presencia? ¿Cómo lo va a hacer? Necesitamos vaciarnos del yo puedo, del yo lo hago, a mi manera. Todo eso necesitamos sacarlo para poder que el Señor nos llene de lo que Él quiere llenarnos. Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor y apropiadas para el uso del Maestro. Si no nos dejamos moldear por Dios, tendremos pérdida en nuestras vidas y nunca llegaremos a ver lo que Dios tenía para nosotros. Si no nos dejamos moldear por Dios, mire, vamos a pasar años de ser cristianos del montón, pero no cristianos selectos, que el Señor los tiene ahí, que el Señor tiene cuidado de ellos. Yo no digo con esto que el Señor no esté con los cristianos que están retirados, no, Él está. Pero Él no te va a ayudar si tú no clamas a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice. Y te enseñaré cosas que tú no has sabido. Necesitamos clamar al Señor. Si nos hemos retirado, si no hemos buscado al Señor, si no nos hemos congregado, si no leemos la palabra, si no buscamos su presencia, necesitamos hacerlo. Necesitamos pedirle perdón. Pero si nos dejamos moldear, usted y yo seremos la vasija que Él ha soñado, donde Él depositará todo el peso de su revelación y seremos el hombre y la mujer de bendición que Dios quiere que seamos. Amén. Eso es lo que seremos del Señor. Necesitamos quitarnos esa coraza del yo puedo, del yo puedo con todo, yo sé hacer todo, yo no necesito de nadie, yo puedo hacerlo. Necesitamos. Todo mundo necesitamos de Dios. Hasta el profeta, el que tiene dones de sanidad, el que es el mejor pastor, el mejor evangelista, necesita de Dios a diario.
Y usted y yo también necesitamos de Dios a diario. Necesitamos ponernos a cuentas con Él. Necesitamos decirle que nos perdone si nos alejamos, si estamos alejados de su palabra, si estamos alejados de la oración, si ya no oramos por los alimentos, si ya no oramos cuando nos levantamos, si ya no le damos las gracias cuando llegamos del trabajo, llegamos de la casa, si no bendecimos a nuestros hijos, si no oramos por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, por nuestro esposo, si no oramos por los enfermos. Necesitamos hacer eso, necesitamos volver otra vez a lo rudimentario, a volver al primer amor, decirle: papá, perdóname, perdóname porque me alejé de ti, perdóname porque no tuve cuidado. Dios está a un lado de nosotros esperando que nosotros le hablemos para Él activar ángeles inmediatamente para que te saquen de donde tú estás. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos permita estar, que nos permita entrar en la rueda del alfarero, que nos permita que una vez más poder ser sus hijos, poder seguir buscando su presencia. Amén. Así que incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Padre celestial, yo te pido, Señor, por cada uno de los aquí presentes, Señor, y por el mío propio, Señor. Ayúdanos, Señor, así hemos estado alejados de tu presencia, si hemos estado alejados de tu palabra, hemos estado alejados de tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que tú quieres que sea de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderte, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, Señor. Repita conmigo. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido de palabra, de acción y de pensamiento. Padre, yo te pido, Señor, que renueves mis votos, Padre. Porque yo te quiero, Padre, y quiero estar en tu presencia. Quiero leer tu palabra. Quiero congregarme, Señor. Quiero ser la hija o el hijo que tú quieres que yo sea, Padre. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que tú me has mandado hacer. Perdóname, Señor. Si tengo que volver, Señor, al principio, Señor, con gusto lo voy a hacer, Señor. Para que tú, Señor, empieces el propósito que tienes para mí, Señor. Porque si yo vine aquí, Señor, es porque tengo un propósito, Señor. No vine nada más, Señor, para mirar o para oír, Señor. Vine porque tengo necesidad de ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que nos has escuchado. Sabemos que estás aquí con nosotros. Y sabemos también, Señor, que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana, Padre, hemos recibido tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque te has ocupado de cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que nos has perdonado. Y sabemos, Señor, que como ovejas desgarriadas, Padre, regresamos al redil, Padre. Regresamos, Padre, a esa rueda, Padre, para que tú nos moldees como el alfarero en el barro, Señor. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los aquí presentes, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que hoy que van a regresar a su casa, Padre, puedan tener el gozo que tú les has dado esta mañana, Señor, y lo puedan compartir con su familia, Señor. Bendice su casa, bendice su entrada, bendice su salida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.